Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En más de una manera, buscar en la historia significa buscar y quizá encontrar nuestra propia identidad. La tierra que hoy conocemos como México, que durante 200 años ha sido el país mexicano, durante 300 años fue parte del gran imperio español y a estas tierras se les conocía como parte de las Españas. Así es que para conversar sobre este tema he invitado a una persona que me parece más que idónea para conversar sobre esta temática. Me refiero al doctor Rafael Estrada Michel. Rafael tiene en su estructura genética prácticamente una relación muy directa con la historia, con el derecho y con la cultura jurídica, ya que es miembro de una distinguidísima y muy prominente familia de grandes juristas muy vinculados a la propia historia de la vida del derecho en México. Rafael es egresado de la muy prestigiosa Escuela Libre de Derecho en México. Actualmente es coordinador de la Comisión de Historia de la Barra Mexicana de Abogados. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, postulado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, es profesor de la Escuela Libre de Derecho y de otras muchas escuelas de derecho a lo largo y ancho del país. Anteriormente fue el director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, es parte integrante del proceso de formación de los miembros del Poder Judicial del Estado de México, y entre las muchas labores que lo distinguen, además de haber escrito varios libros, entre los cuales destacan Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España, y lecturas de historia constitucional en México, Rafael es integrante del Comité Científico de los muy prestigiados Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, un proyecto importantísimo fundado por el distinguidísimo profesor constitucionalista e historiador del derecho, Paolo Grossi, quien además fue quien lo invitó al comité científico. Así es que un personaje de esta naturaleza, que además fue miembro del Tribunal Constitucional Italiano, ¿quién más que para sancionar la calidad y el prestigio de nuestro invitado de hoy? Rafael, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y la historia del derecho, y particularmente la historia del derecho en México, es tu tema, aunque hay mucho que nos falta por saber. A mí me gustaría preguntarte sobre cuál era la organización jurídico-político de lo que hoy es México. Entiendo que se trataba
de varios reinos, que había colonias, a veces se habla de intendencias. No sé si nos podrías ayudar a aclarar un poco qué es lo que pasó en estos 300 años que con frecuencia quedan medio difuminados en la historia de nuestro país. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu generosidad, tus conceptos, por haber recordado a don Paolo Grossi, qué bueno que lo has hecho. Él murió en 2022, curiosamente en el mismo año en que murió su gran discípulo desde el punto de vista de la publicística, que es Maurizio Fioravanti, que era 20 años menor que él, y sin embargo murieron en el mismo 2022, tan aciago para la historia del derecho. Don Paolo, como muy bien ha señalado, abrió notables causas para la investigación de la historia jurídica en Occidente, particularmente por lo que respecta al pluralismo jurídico y a la idea de la legalidad constitucional. Y no fue ajeno, pasando a tu pregunta, que es apasionante, que tiene que ver con la articulación política de los territorios de las Españas. Llega a decir la Constitución de Cádiz, fíjate qué curioso, el reino de las Españas, ¿no? Como si fuera algo así como todas las Rusias, ¿verdad? Bueno, pero estamos en 1812, mucho después de tu pregunta. Decía yo que el tema del pluralismo jurídico y de esta articulación político-territorial tiene que ver con las líneas de investigación más caras a Grossi, a Fioravanti, a González Alonso, a España, a los grandes y a las grandes, como a Paz Alonso, que también murió en aquel 2022, historiadoras de nuestro occidente latino. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el imaginario territorial, pues la verdad es que nos hace imaginarnos todo, nos permite hacernos una idea de prácticamente toda la organización política y jurídica de una sociedad que empieza a convivir o que desarrolla su convivencia, como muy bien señalabas también, muy pertinentemente, durante 300 años. Y a pesar de que esos 300 años son los formativos de nuestra convivencia, de nuestra vida en común, incluso no solo respecto de lo que hoy llamamos México y las o los mexicanos, sino también de un notorio grupo de convivientes de raíces hispánicas, de raíces latinas, en lo que hoy son el sur de los Estados Unidos, como vamos a tratar de explicar en esta hora privilegiada para mí, y desde luego lo que tiene que ver con Centroamérica, con el Caribe y hasta las Filipinas, si me apuras tantito. Es decir, esos 300 años fundantes que pasamos de noche, que da la impresión que Hernán Cortés entró a México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y a partir de ahí se abre un enorme paréntesis de oscuridad en que no pasó absolutamente nada, vaya, ni siquiera el poblamiento de la región septentrional, que es tan impresionante, tan impactante, la fundación del Saltillo, de Monterrey, de la ciudad de Chihuahua, del Santa Fe, del Nuevo México, nada de eso se nos enseña y de repente el cura Hidalgo, sin solución de continuidad, despierta un día 300 años después o casi 300 años después con el deseo de emanciparnos, de independizarnos. Nada más propicio a la falta de comprensión, no diría yo de la historia, que pues eso como sea es lo de menos, ¿no? En el sentido de que es muy válido gente que diga, pues yo no quiero saber nada, no me importa el pasado, no me importa lo que ha configurado. No, tiene que ver con la comprensión de quiénes somos hoy, tiene que ver con la comprensión de cómo utilizamos el derecho hoy, tiene que ver con la comprensión de cómo convivimos o dejamos de convivir hoy. Es una saludable escuela de relativización, la escuela, la escuela de la historia del derecho, como decía otro gran historiador, que también fue presidente de una Corte Constitucional Europea, el recordado, llorado, asesinado por las balas de la intolerancia etarra, Francisco Tomás y Valiente. ¿Cómo que saludable escuela de relativización? Sí, tú lo ves con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, lo vemos con nuestros colegas todo el tiempo. Creemos que el derecho solo se puede concebir de la manera normativa, establecida en códigos, en constituciones, en leyes generales abstractas e impersonales, en que lo conocemos hoy. Y eso también está completamente alejado de la realidad histórica. En una perspectiva comparada,
histórica o espacialmente, el derecho tiene muchísimas formas de manifestación. La nuestra es solo una, no tiene por qué ser la mejor. De hecho, ha probado sus falencias en muchos aspectos, que es la gran aportación de Grossi en mitologías jurídicas de la modernidad, y no permite, si no nos quitamos las gafas de nuestra propia circunstancia, no podemos conocer circunstancias alternas a las nuestras, ni tampoco entender de conformidad con sus últimas causas y con sus primeros principios, nuestra propia circunstancia histórica. Por eso México no es lo que describe la Constitución General de la República, ¿verdad? Las partes integrantes de la Federación son, y eso es México. Por supuesto que no. Tampoco es que podamos tener definiciones esencialistas, porque las naciones no son esenciales. Las naciones un día amanecen de una forma y al otro día pueden amanecer de otra. Nunca mejor momento para recordarlo que a mediados de septiembre, porque simple y llanamente, si uno piensa lo que pasó en 1847 en nuestro país, Monterrey, La Angostura, Cerro Gordo, Lomas de Padierna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec, si uno piensa en esas batallas terribles y en lo que acabó siendo México, reducido a la mitad de su circunstancia territorial después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues uno se da perfecta cuenta que no puede tener una definición esencialista de México. Ni de Francia, ni de Bélgica, ni de España, ni de Israel, ni de Portugal, ni de Ruanda. Las naciones son constructos. Y lo interesante de la historia, y particularmente de la historia del derecho, es que nos permite ver cómo fue que nos construimos. Y eventualmente, cómo quizá nos deconstruiremos, en términos Foucaultianos, cuando, por poner alguna especulación sobre la mesa, el proceso de globalización sea ya inevitable y la constelación supranacional de la que hablaba Habermas se consolide plenamente, si es que llega a consolidarse en algún momento. En fin, relativizar es siempre sano, relativizar la propia circunstancia en lo personal, relativizar nuestro proyecto colectivo de vida en común, que diría Renan, también en lo comunitario. ¿Qué éramos? Bueno, pues México como tal, por eso es tan pernicioso que hablemos de la conquista de México, de los caídos, de los vencidos el 13 de agosto de 1521. La verdad es que México pues era un islote, una ciudad muy importante en el lago de Texcoco, pero no el país de las grandes dimensiones que llegó a tener a fines del siglo XVIII. Ni siquiera el país que somos hoy, ¿no? Le llamamos como la ciudad más importante del señorío mexica, pero no dejó eso de generar muchos problemas en nuestras gafas para la comprensión. México era una cultura muy definida, muy enfrentada a culturas que le eran cercanas. Hemos hablado miles de veces de los tlaxcaltecas, se ha hablado de ellos con notoria injusticia histórica como traidores al proceso de resistencia, pero podemos hablar de los purépechas en Michoacán, podemos hablar de los tecpanecas, podemos hablar de mixtecas y zapotecas, podemos hablar desde luego del mundo maya y del mundo chichimeca, y eso tiene poco o nada que ver con el mundo azteca. En su momento incluso muchos de ellos estuvieron férreamente enfrentados a los mexicas, y ahí está la relación de Michoacán para probarlo, mi querido Carlos. En la relación de Michoacán, el Cantzonsi le manda a decir a Moctezuma, pues ya sé que han llegado unos tipos muy raros, barbados, rubicundos, de tez blanca, subidos en unos perros enormes, ¿verdad? Pero que cada quien se rasque con sus uñas, es lo que le dice el Cantzonsi al Tlatoani, que cada quien cargue con sus muertos y con sus guerras, aquí nadie te va a apoyar, Moctezuma. Lo que quiero decir es que cuando inicia propiamente el proceso de población de lo que será la nueva España, la nueva Galicia, Guatemala, el nuevo Reino de México, y lo que terminarán siendo las provincias internas de Oriente y Occidente y las propias islas Filipinas, lo que hay es un proceso sumamente plural que supo ver Hernán Cortés magníficamente bien, a mi manera de ver. A pesar de los claroscuros del personaje, creo que esto no se le puede regatear en absoluto. Supo ver lo distintas que eran las diversas zonas de lo que hoy es México, tan lo supo ver que le llamó Nueva España,
porque se percató perfectamente bien de que en el norte había fríos y heladas parecidos a las de Asturias y a las del País Vasco y a las de los Pirineos, y en el sur lo que había era un clima ya prácticamente tropical, como el que él experimentó no solo en Andalucía, que no le era desconocida, sino en la propia Extremadura de su nacimiento. Esa Nueva España, que es todo pluralidad, se dividió pronto en gobernaciones. Gobernaciones que podían ser reinos o provincias. Estamos hablando del siglo XVI. Ahí donde, al parecer, los castellanos, porque no son los españoles, no podían venir súbditos de la corona de Aragón, son súbditos de la corona de Castilla, al cual se incorpora en pie de igualdad, diría el gran regiomontano Padre Mier, como le dicen ustedes allá, Fray Servando, como le dicen los chilangos, todo por culpa de un par de calles, ¿verdad? Pero es el mismo personaje, este ilustre regiomontano de fines del siglo XVIII, precursor y artífice de la independencia de México, lo decía bien claramente. Los reinos y provincias de América fueron incorporados en pie de igualdad a la corona de Castilla, como si fueran reinos peninsulares. Nunca fuimos colonias. Esto, hablar del México colonial y de nuestro pasado colonial, es una extrapolación moderna. De hecho, dice la Constitución de 1824, cuyo artífice fue otro gran norteño, no regiomontano, sino saltillense, primo del padre Mier, el Chato Ramos Arizpe. Bueno, en el preámbulo a la Constitución de 1824 se habla concretamente del trato denigratorio de colonias que nunca nos correspondió. Esos territorios que Hernán Cortés logró incorporar, los del antiguo señorío de Moctezuma, a la corona de Castilla, en la persona del rey de romanos, es decir, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, mal llamado de Alemania, porque en realidad es emperador Carlos V de romanos germánicos, y Carlos I de España, que es el mismo personaje, nieto de los reyes católicos. Esos reinos y provincias que logró gracias al pacto feudo-vasálico, el pactismo del siglo XVI, incorporar a Castilla Hernán Cortés, después se van a ir extendiendo a lo largo de 3 siglos, como muy bien señalabas, y esa extensión va a generar nuevas incardinaciones, nuevas articulaciones político-territoriales, en donde habrá que distinguir qué es un reino y qué es una provincia, y esa distinción no siempre es muy fácil. O si te parece, a ver, ayúdame a entender un poquito esto en el contexto de la propia época. El proceso del descubrimiento para los europeos, entiendo, pero el proceso de los grandes viajes está impulsado por una mezcla de afán de crecimiento político y por una especie de mercantilismo económico cuyo eje eran los propios reinos, pero es muy importante porque quiere decir que la financiación de los viajes y el riesgo de los viajes no necesariamente venía íntegramente de los reinos. Es decir, por eso este afán de encontrar riqueza. ¿Esto es así o voy o estoy entendiendo mal o he entendido mal este proceso histórico? No, Carlos, entiendes perfectamente bien. En la Europa latina, sobre todo, la Europa del Sur, incluida Italia, lo que se presenta es un proceso de capitulaciones, son una suerte de concesiones que ustedes los abogados conocen tan bien. La corona, en el caso concreto de la corona de Castilla, arriesga buena parte de sus bienes de realengo, por cierto, de los que no podía deshacerse, pero Isabel la Católica confía en el proyecto y la verdad es que se la juega, porque siempre hablamos de lo romántico que es las joyas de Isabel la Católica para financiar la empresa de Colón. Bueno, pero esas joyas no eran de Isabel la Católica, eran de la corona. Si el asunto hubiera salido mal, como al parecer de las primeras vueltas de Colón había salido mal,
los reyes católicos, no solo doña Isabel, sino también don Fernando, estaban metidos en graves problemas. Y se les podían haber Financiaban, exigido responsabilidades, me sí, imagino. bueno, sí, no, a Isabel la Católica le pudo ir mucho peor, pues acuérdate que venía de la farsa de Ávila, del enfrentamiento con la corona de Portugal, del enfrentamiento con familias nobiliarias, incluso de Castilla, e incluso el enfrentamiento entre los propios trastámaras. Si la empresa colombina hubiera seguido a pique, porque hubo un momento en que todo el mundo dudaba de ella, pues Isabel la Católica habría tenido que pagar muy probablemente con algún movimiento hasta de deposición. Lo que pasa es que tanto ella como Fernando el Católico eran gobernantes superiores, supremos en el arte del gobierno, y manejaron aquello de una manera verdaderamente espléndida. Confiaron en Colón, cuando tuvieron que poner a Colón en su lugar, también lo pusieron en su lugar, y después, pues todos sabemos que la propia Isabel la Católica se encargó de proteger a los habitantes originarios de nuestra América a través de su famosísimo testamento de 1504, nombrándonos a todos los hispanoamericanos vasallos rústicos de la corona de Castilla en minoridad, y por lo tanto necesitados de protección. Y ahí es donde tu pregunta es fundamental, mi querido Carlos, porque estos concesionarios, a títulos de capitulantes, los adelantados de la conquista, pues sí, pueden haber tenido un financiamiento previo por la corona, pero ese financiamiento se acababa. Ellos tenían que meterle su propia financiación, por eso muchísimos segundones extremeños, los casos de los Pizarro, de los Montejo, por supuesto, de Cortés, fueron como aventureros, no tenían a nada a lo que quedarse en la península, una península de mayorazgo, todo correspondía a sus hermanos mayores, a sus hermanos primogénitos, se lanzan a la aventura, invierten, y bueno, pues estoy hablando de tres ejemplos muy clásicos de éxito en la aventura de los capitulantes, de los conquistadores, pero hay otros casos que no fueron en absoluto exitosos Pero todo y este perdieron todo, proceso ¿no? de hablar de capitulaciones, adelantados, incluso cuando llega Cortés a México, Uh-huh. se percibe un gran toque de juridicidad. Es decir, Siempre. había una, eh, una presencia muy clara del elemento jurídico, inclusive con la renuncia y renombramiento que Cortés se da a sí mismo como capitán general en Veracruz. Pero luego hay otro elemento que me parece muy interesante y donde aquí te pediría tu opinión. Veo que en el principio había algo que se llamaba repúblicas, que me imagino que no, que poco tiene que ver con las repúblicas que actualmente conocemos, repúblicas de indios y repúblicas de españoles, y que cada uno de este tipo de república tenía su estatuto jurídico propio. Huele como a una especie de régimen jurídico en razón de las personas, pero a la vez se habla, como te digo, de repúblicas. Ayúdame a aclarar estos conceptos. Qué delicia platicar contigo porque eso es el personalismo jurídico, que además habían visto estos señores toda la vida en España. ¿Por qué? Pues porque a la población mozárabe se le aplicaba un determinado régimen jurídico, a la población mudéjar otro, a la población musulmana otro, a la población judía otro, y a los cristianos en tierra musulmana, que todavía hubo hasta la caída de Granada en 1492, otro régimen jurídico con sus propias especificidades, con su propia normativa. Ese pluralismo jurídico del que hablábamos al principio es rescatado por Cortés y prácticamente por todos los que en el siglo XVI se lanzan a la empresa de las Indias. Hay ciertamente un legalismo muy importante como el que señalas. Hay que fundar un municipio para que el municipio nos mande proteger. Por eso es que logra avanzar hasta Tenochtitlán Cortés, porque en esta ficción jurídica, el municipio de la Villa Rica de la Veracruz lo nombra capitán general y dice, por favor, protégenos de un gran señor que dicen por ahí los caciques que está internándose en tierra adentro. Eh, eh,
el gran señor Moctezuma, es un ejemplo clarísimo de antecedente de la guerra preventiva del señor Bush Jr., ¿verdad? Bueno, pero a pesar de ese legalismo, también hay un gran reconocimiento de la pluralidad, que es lo que permite que las repúblicas de indios, como muy bien ha señalado, puedan mantener sus propios sistemas normativos, sus usos y costumbres, mientras no afectaran los derechos de la corona, los derechos majestáticos, y no afectaran a la sagrada religión católica, los dogmas de fe, los indígenas, los integrantes de las parcialidades de naturales o repúblicas de indios, podían seguir utilizando sus usos y costumbres, resolviendo sus controversias, y no podían ser, esto es bien importante señalarlo, gracias, entre otros, al testamento de Isabel la Católica, no podían ser reducidos a esclavitud. Del otro lado tenemos las repúblicas de españoles. Cortés, por cierto, que parece ser, dice Cristian Duverger, era un gran admirador de la cultura náhuatl, se entendía muy bien con los señoríos, con los señores nahuas, incluido el propio Moctezuma, y en su momento hasta con Cuauhtémoc, a pesar de que todo acabó como acabó en la expedición de las Cibueras, como sabemos. Cortés no quiere que exista contacto con los vicios europeos que a él le repugnaban, ¿no? Establece esta famosa traza cortesiana y divide muy claramente, por lo menos en su trazado de las urbes, a las repúblicas de indios y a las repúblicas de españoles, procurando que no se tocaran. Fútil, por cierto, intento. Desde el principio hubo un mestizaje por el propio Cortés en lo físico y en lo cultural, muy, muy acendrado. Pero allí estuvo el intento de mantener estas dos condiciones jurídicas para decir, pues sí, no son repúblicas como lo que hoy entendemos por forma de gobierno republicano, ni mucho menos. Son cosas públicas que determinan en nuestra pertenencia a una determinada condición jurídica. Se entenderá como Era los un mestizos concepto también, por que ya cierto. existía en Europa, como es el caso de la República de Venecia, por ejemplo. Lo que pasa es que la República de Venecia sí que hace referencia, Carlos, a una forma de gobierno en donde no hay un rey. Los duques, el famoso gobierno del Dux en Venecia, sí que es un gobierno electivo, no democrático, por supuesto, pero sí aristocrático, y no se acepta ninguna testa coronada, sino que se van turnando. Desde el punto de vista de la pertenencia a comunidades que tienen su propio derecho, pues sí, tienes toda la razón, esa es una república muy clara. Pero la idea de las repúblicas en Indias y en Nueva España en concreto, yo creo que va todavía más allá, si me lo permites. Tiene que ver con una condición jurídica propia y específica. ¿Qué derecho se te va a aplicar? ¿El derecho de Castilla como integrante de la República de Españoles o tus usos y costumbres pasados por el tamiz del derecho indiano y que solo de manera supletoria implica el derecho de Castilla, que como sabemos viene del derecho romano, del derecho visigótico, del derecho bajo medieval de la reconquista española sobre los territorios musulmanes, pero en principio tus usos y costumbres si no atentan contra nuestra sagrada religión. Si tú eres indígena, miembro de parcialidades naturales, se te aplica ese derecho, que tenía sus ventajas. Por ejemplo, los indígenas no podían ser, ya hemos visto, reducidos a esclavitud, pero tampoco podían ser reos de Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición tenía vedado procesar, por lo tanto juzgar y por lo tanto ejecutar a miembros de las parcialidades de naturales. Desde aquel error terrible que cometió Fray Juan de Zumárraga cuando quemó a don Carlos, el cacique de Texcoco, la corona misma dijo, no hay más. El Santo Oficio no puede hacerse cargo de naturales porque son neófitos en la fe. Le pides que no tengan errores dogmáticos cuando acaban de conocer el Evangelio. Es ridículo que los juzgues como herejes y más aún que los condenes a la hoguera, como fue el caso de don Carlos. Bueno, pues ese pluralismo terrible, personalismo, como le llamabas tú, aplicación de estatutos personales, que ciertamente se había visto en Europa, ya hemos visto el caso español, pero hay otros casos también, prácticamente ninguno en la Edad Media es un caso de monismo jurídico territorialista, es decir, se te aplica el derecho de Francia, de Italia, de Luxemburgo, de Bélgica, de Suecia o de Suiza. No, prácticamente toda la Edad Media
europea es de un enorme personalismo jurídico y esto es lo que heredamos en estas tierras. ¿Cómo? Pues primero con municipios, como hemos visto, que reconocen la pluralidad, que reconocen la existencia de parcialidades de indígenas y de repúblicas de españoles, pero luego, con estas propias parcialidades elevadas a la categoría de gobiernos caciquiles, con sus propios jefes, sus propias autoridades indígenas, aliadas de los españoles, pero indígenas, de ahí vienen los hoy casi 580 municipios del estado de Oaxaca. No eran municipios originalmente, eran parcialidades de indios, autogobernadas, autogestionadas por indígenas aliados de los castellanos. Y estos municipios y parcialidades se van organizando en provincias o donde encuentran los castellanos, que esto es muy interesante, donde se encuentran los castellanos, o por lo menos suponen que ha existido una organización política clara, consolidada, con base en la persona de un rey importante, incluso de alguien a quien pudieran asimilar a un emperador, como fue el caso de Moctezuma, ahí reconocen la existencia de reinos. Y esto es bien interesante, Carlos, porque ahí donde hay reinos, el rey de España se convierte en un sucesor del antiguo reinante. Carlos V sucede en el trono de México a Moctezuma y sucede en el trono del Perú a Atahualpa. Es su sucesor, hay una causabiencia. De hecho, en Atotonilco, por ejemplo, que tiene... Implica a la vez una vinculación con la propia historia de las culturas originarias. Con la propia historia de las culturas originarias y en pie de igualdad, como decía Fray Servando, ¿no? Es decir, tú eres el sucesor de los reyes visigóticos, de Wanda, de Recesvinto, de Chindasvinto, de todos estos que tienen unos nombres horribles, ¿no? Eres el sucesor de los reyes asturianos y leoneses, de Don Pelayo. ¿Eres el sucesor de Fernán González de Castilla? Sí. ¿Eres el sucesor de Boabdil, el rey Taifa de Granada? ¿Eres el sucesor de los reyes de Aragón? ¿Eres el sucesor de la larga línea desde Jaume el Conquistador hasta el último conde de Barcelona? Pero también eres el sucesor de Tenoch, de Acamapistli, de Ahuizotl, de Moctezuma y Huilcamina, de Axayácatl, de Moctezuma Xocoyotzin. Eres tan sucesor de los aztecas como eres sucesor de la línea andaluza, granadina, musulmana, taifa, pero también de los asturianos. En fin, es una monarquía plural, integrada por varias coronas y sobre todo por varios reinos, incorporados al menos en la forma, en pie de igualdad. Y así surge el nuevo reino de León y el nuevo reino de México. ¿Perdón? Con un enorme grado de complejidad conforme a la simpleza que nosotros queremos hoy aplicar en nuestra visión plana de la historia, como si todo fuera un eterno presente, porque tú me estás hablando de este estatuto personal que le daba un régimen jurídico distinto a los naturales y un régimen distinto a los españoles, y a su vez ambas comunidades con estatuto jurídico distinto coexistían en territorios que ahora sí se asemejan un poco más a lo que nosotros entendemos de límites geográficos, formas de gobierno, etcétera. Sí, señor, tal cual. No lo pude haber dicho mejor. Y desde luego, fíjate cómo nuestros fenómenos de constitucionalismo y de codificación modernos, siglo XIX, XX, son simplificatorios de la realidad. A nosotros nos dicen, las partes integrantes de la federación son Aguascalientes, Baja California, bla, 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 bla. Sí, eso no lo podías decir en el antiguo régimen. El imaginario territorial llegaba hasta donde te alcanzaba la imaginación. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué es la Nueva España? ¿Qué es la Nueva Galicia? ¿Qué es el nuevo Reino de México? Bueno, pues puede ser hasta el Oregón, ¿eh?
o hasta Alaska. Hubo expediciones novohispanas hasta Alaska, ¿no? En la Columbia Británica, hoy por hoy se encuentran poblaciones de nombre castellano, hasta allá llegaron, ¿no? De Centroamérica, pues hasta el Darién, hasta Panamá, hasta donde te alcance la imaginación. Los filipinos eran novohispanos, no propiamente, pero estaban sujetos a la jurisdicción de la Audiencia de México y habían sido conquistadas las islas Filipinas, como el norte de lo que hoy es México y el sur de los Estados Unidos, por tlaxcaltecas, puestos al servicio. Allí en Coahuila hay un pueblo que se llama Nueva Tlaxcala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos aliados de los castellanos fueron puestos al servicio del poblamiento de grandes y grandes Y los extensiones de zarapes de territorio. Saltillo a lo mejor son más tlaxcaltecas que coahuilenses. Desde luego, bueno, pues todo es mestizaje y esa es la gran riqueza de nuestra cultura, ¿no? Y eso es lo que atisbó genialmente Hernán Cortés, nos guste o no, eso fue lo que supo ver e instrumentar con notorio talento político y diplomático Hernán Cortés, pero también jurídico, como tú señalabas. En fin, hay provincias y hay reinos. ¿Dónde hay reinos? Pues donde se supone que hubo organización política previa y muy sólida. El Perú, la Nueva Galicia, la Nueva España, es decir, el Reino de México, pero también el nuevo Reino de León, la Nueva Vizcaya, el nuevo Reino de México. ¿Y por qué se llamaban así? Bueno, pues dependía un poco de la tierra, de la tierra originaria del conquistador capitulante, ¿no? Eh, el nuevo Reino de México fue conquistado y poblado por adelantados originarios de México. Uh-huh. El nuevo Reino de León, con una población leonesa muy importante que logró llegar hasta allá, la Nueva Galicia, por población gallega, y así se iba llamando. Valladolid de Michoacán, bueno, pues porque el virrey de Mendoza era de Valladolid, ¿no? En fin, los Montejo logran poner su capital en Mérida, eran extremeños, eran emeritenses, venían de allá, por cierto, muy poco originales los señores, porque a todos sus hijos les ponían Francisco, entonces estoy seguro que ustedes han oído hablar de Francisco de Montejo, pero puede ser cualquiera de los tres, ¿eh? El hijo, el papá o el tío. En fin, pues todos eran de Mérida, en Extremadura, y así le plantaron el nombre a la bellísima ciudad blanca. Pero luego, claro, viene el siglo XVII. Y si nos quejamos de que no sabemos nada, ni transmitimos nada, mi querido Carlos, a nuestros hijos y a nuestros alumnos del siglo XVI, del siglo XVII, ni te cuento, ¿verdad? A lo más sabemos que fue el siglo en el que vivió Sor Juana Inés de la Cruz, en el que vivió Juan Ruiz de Alarcón. Ya los más abusados saben que ahí pintó Miguel Cabrera, escribió Carlos de Sigüenza y Góngora, y pare usted de contar. Y sin embargo, el siglo XVII es el siglo de la consolidación del barroco como arte del trauma de la conquista y del mestizaje, un barroco que es sublime, por ejemplo, en las obras musicales de Manuel de Sumaya, pero también es el siglo de la consolidación de la idea proto-americana, proto-patriótica, criolla, que está muy claramente expresado en varios romances de Sor Juana Inés de la Cruz, y que fue prohijada por grandes virreyes y arzobispos cuyos nombres hemos olvidado muy injustamente. Por todos ellos, quiero destacar a Palafox, el ilustre obispo de Puebla, Juan de Palafox, y por supuesto a los virreyes Fray Payo Enríquez de Rivera, que por cierto le dio nombre a lo que hoy es Chetumal, Quintana Roo, en la bahía, porque construyó ahí, en pleno siglo XVII, en pleno siglo de Sor Juana, construyó una barrera, un magnífico fuerte para evitar las incursiones de los piratas y las segregaciones territoriales de los ingleses que ya habían hecho de las suyas en Belice, en lo que se llamó las Honduras, la Honduras británica, ¿verdad? Bueno, Chetumal antes de llamarse así se llamaba Payo Obispo. Uh-huh. Todo el mundo dice, bueno, ¿quién habrá sido Payo Obispo? Pues es el tipo que salvó Yucatán para la Nueva España y por lo tanto para México, ¿no? Este tipo de grandes señores del gobierno, ¿no?
el Marqués de Mancera, Marqués de la Laguna y Conde de Paredes, ¿no? Los grandes amigos de Sor Juana Inés de la Cruz y aún sus enemigos, Matías de Galve, que enfrentó el botín de 1691. Bueno, todos estos señores contribuyeron a la idea de lo que hoy es México. Y básicamente yo te diría que antes de las intendencias todavía no llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVII lo que encuentras son dos o tres grandes territorios audienciales. Digo tres porque dudo en considerar o no parte de la Nueva España al Reino de Guatemala con su audiencia propia en San Carlos de Guatemala, en Santiago de los Caballeros, en ese país hermosísimo que es Guatemala. Bueno, había una cierta idea, incluso diría yo, de mexicanidad, ¿eh? Guatemala es poblado, perdón, es expresión náhuatl, es un nombre náhuatl. De hecho, lo han querido cambiar por uno más maya, todavía no con demasiada fortuna, porque dicen, oye, pues esto de Guatemala viene de dos imperialismos, del imperialismo español y del imperialismo mexicano, ¿no? Del imperialismo náhuatl, imagínate, fue Pedro de Sería Alvarado ahí, el tanto conquistador como que campilano. sería tanto como decir que los mexicanos nos vamos a cambiar de nombre al país porque nos pusieron el nombre de una sola ciudad y que además eran los que mantenían subyugados a todos los demás imperios y culturas originarias que había en México. Sí, señor. Entiéndase los propios náhuatl, totonacas, etcétera. Es decir, Purépechas, mixtecos, zapotecos, ¿no? Ujú. pues hoy en día, pues nosotros nos llamamos México, aunque haya sido el nombre nada más de los mexicas, y ellos se llaman Guatemala y se sienten orgullosos de ser guatemaltecos, como debe de ser. Y por cierto, Carlos, que la explicación tiene que ver con las intendencias que anunciabas al principio de este programa. Pero ahorita vamos a eso, si te parece. Simplemente decir que para fines del siglo XVII, cuando viene la Gran Guerra de Sucesión Española, cuando muere Carlos II, el hechizado sin descendencia, y empiezan a pelearse los partidarios de los Austrias con los partidarios de los Borbones, la Nueva España o la América septentrional, como comienza a decírsele, está dividida en tres territorios de audiencia: Guadalajara, ¿no?, en la Nueva Galicia, México, por supuesto, y Guatemala. La audiencia de Guadalajara, su jurisdicción, su competencia llegaba pues hasta el Oregón, literalmente, ¿no? Podía conocer casos de la Alta California, del Nuevo México, de Texas, de Coahuila, del Nuevo Reino de León, Saltillo, hasta Zacatecas, todo eso, ¿no? Es enorme. Prácticamente todo lo que abarca Aridoamérica, hoy por hoy, eso funcionó como territorio audiencial de Guadalajara. Pero era, sin embargo, una audiencia sufragánea a la Real Audiencia de México, que integraba Real Acuerdo con el virrey, porque esto es fundamental. Esta idea es fundamental. Nosotros creemos que eso de virrey, pues era como en Chile otra y que había virrey en todos lados de América. No, para fines del siglo XVII solo hay virreyes, ahí donde los españoles encontraron reyes, a saber, México y Perú. Hay dos virreyes. Ya después, en el siglo XVIII, habrá virreinato de Santa Fe de Bogotá, de la Nueva Granada, y de Buenos Aires, el Río de la Plata. Pero son muy tardíos. Los dos virreyes desde el siglo XVI y hasta fines del siglo XVII son estos que te digo. Y el virrey integraba acuerdo, real acuerdo, es decir, consejo de gobierno, con su audiencia, que por lo tanto era la audiencia principal y tenía dos audiencias sufragáneas, Guatemala y Guadalajara. Eso integra al país en torno a la común idea de un virrey. ¿Y qué es esto de virrey? Pues es el otro yo del rey, es el alter ego del rey de Castilla. El rey de Castilla no puede estar en todos sus territorios, pues si no se pone el sol ahí, como en época de Felipe III, ¿verdad? Tiene que nombrar a sus otros yos, y por eso nombra desde el virrey Antonio de Mendoza hasta Juan Ruiz de Apodaca,
o incluso, si se quiere, hasta Juan O'Donoghue, aunque no fue propiamente virrey, sino jefe político superior, nombra a todos estos señores que gobiernan como si aquí estuviera el rey. Viven en el Palacio Real. Nuestras ciudades tienen calles reales para que pase cuando venga el rey y si nunca viene, para que pase por ahí bajo palio el virrey. Se le recibe en Veracruz y se le lleva a México en calidad de personificación del rey. Así como en Guatemala y en Guadalajara, en lugar de una persona física, lo que llega es el sello real con que se estampan los papeles oficiales y los papeles de la audiencia. Porque Pero, me entiendo que el virrey, personificando al rey, tenía jurisdicción concurrente sobre todos sus reinos. Es decir, el reino de la Nueva Galicia, el reino de la Nueva España, el reino de el nuevo reino de México, el pequeño reino de México que por el norte entiendo que llegaba hasta Guanajuato, cosas así por el estilo, sí, y por el sur hasta Chiapas, más o menos. hasta Es Oaxaca, decir, ponle. Uh-huh. perdóname. Hasta Oaxaca, ponle, porque sí lograba abarcar lo que hoy es Puebla y casi todo lo que hoy es Oaxaca, pero ya Chiapas, que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, ya no. Uh-huh. Pero entonces esta figura del virrey tenía, aunque tenía sede en la ciudad capital de la Ciudad de México, su jurisdicción era concurrente a todos estos nuevos reinos que existían en lo que hoy conocemos como México. Sí, señor. Ahora, A ver, ahí hay una idea que es muy importante plantear. Siempre nos imaginamos el virreinato de México como si fuera una estructura administrativa perfectamente bien delineada, ¿no? Carlos dice Rafael Diego Fernández, historiador del derecho y abogado en primera instancia, dice Rafael Diego Fernández, como si fuera el Estado-nación muy bien trabadito, con sus administraciones y sus competencias. En realidad no es que existiera la estructura administrativa del virreinato, en realidad es que ahí donde separar el virrey era como si separaba el rey y todas las autoridades militares de Hacienda, eclesiásticas y de gobierno propiamente dicho, las cuatro funciones del antiguo régimen, todas tenían que cuadrarse, todas tenían que rendirle pleitesía porque era el representante del rey. Si hubiera llegado a Sonora el virrey o hubiera llegado a Arizona el virrey, o hubiera llegado a Alta California, pues era como si llegaba el rey de España, el propio mismísimo rey. rey de España. Ahora, ¿dónde habría habido problema? Pues si se presentaban en el mismo punto el virrey del Perú y el virrey de la Nueva España, pero eso nunca ocurrió, aunque algunos fueron, tanto como los famosos Toledos, ¿verdad? Tanto virreyes del Perú como virreyes de la Nueva España, en realidad nunca confluyeron las dos personas físicas. Bonito problema de competencia se habría armado entonces, ¿no? Sería la delicia de los historiadores, pero eso nunca pasó. Y en ese sentido, la América Meridional, la América del Sur, tenía una representación regia que era el virrey del Perú. Y la América Septentrional, Nueva España, con todo lo demás que ya hemos visto tan complejo, incluido el Caribe, tenía su representación real en la persona del virrey. Y ahí donde se parara, aunque fuera la Florida, era como si estuviera parado el rey. Claro, todo el mundo tenía que obedecerle, según esto, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que tú sabes perfectamente bien, y en Nuevo León esto se entiende magníficamente bien, que mientras más lejos estás del centro, pues sí, medio obedeces, como no, pero pues ese lo obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? De aquí a que viene el virrey, y ni se diga de aquí a que viene el rey, de aquí a que viene el Santo Oficio de la Inquisición, que está puesto en México y no en San Luis Potosí o en Zacatecas o en Saltillo o en Monterrey, pues de aquí a que nos llega el asunto, mejor pórtate como puedas, porque puede ser que nunca jamás lleguen. Y de hecho, nunca jamás llegaron. Eso explica en buena medida la gran autonomía de los pueblos del norte del país y del sur de los Estados Unidos, que son pueblos que no se rajan ante nadie y que no se hincan, ¿eh? No fácilmente. Se explica en términos de lejanía territorial, por supuesto. Pero de alguna manera, yo lo que quisiera preguntarte es, normalmente la historia permea
hacia el presente en formas que a veces pasan desapercibidas. Somos quienes somos y vivimos parte de nuestra historia y reflejamos nuestros antecedentes históricos sin estar conscientes de ello. Mi pregunta es, ¿cómo esos 300 años determinan lo que hoy somos como mexicanos culturalmente y quizá más importante por ser el tema de nuestro programa, cómo determinan lo que somos jurídicamente? Bueno, pues llevamos nada más 200 años hasta este instante, pero déjame meterme al siglo XVIII, que es apasionante. Y ahí es donde viene la gran reforma de intendencias. Hay una nueva dinastía en España, que es la que triunfa en la Guerra de la Sucesión Española, son los Borbones, son franceses, es el nieto de Luis XIV, Felipe V el Animoso, ni siquiera habla castellano, habla francés, ¿no? Pero fue apoyado por las ciudades y las provincias de la Corona de Castilla, a diferencia de los aragoneses que apoyaron a Carlos de Austria y en el pecado llevaron la penitencia. El caso es que a los franceses, pues como tú sabes, les gustan mucho los hexágonos y les gustan mucho las exactitudes y las cuadrículas, ¿no? Las intendencias, las prefecturas, el unitarismo, la grandeza de la Francia está puesta en ese hexágono que es como una piña, es impermeable, no hay más pluralismo que el que permite lo que luego con la Revolución Francesa se llamará el Pacto Republicano, ¿no? Hoy lo sabemos perfectamente bien, todos los símbolos de las diversas religiones están prohibidos en el espacio público francés, son polvos de aquellos lodos, ¿verdad? Este espíritu protojacobino, obviamente no ha habido Revolución Francesa todavía, pero este espíritu cuadriculado pasa a los descendientes borbones en la corona de Castilla. Pasa a Felipe V, pasa sobre todo a Fernando VI de Borbón. Y estos señores se encargan de cuadricular la península, dividirla en intendencias, pretender que ya no hay propiamente corona de Aragón y corona de Castilla, sino una sola España, y esa España gobernada uniformemente. Y después de estos reinos de unificación y de uniformización de lo español europeo, toca el turno a las Canarias y a las Indias. Y no vamos por la respuesta a Roma, como se dice, ¿no? Vienen visitadores de los Borbones, el más importante para América del Sur, José de Ábalos, el más importante para América del Norte, José de Galvez, y estos señores se dedican a instrumentar y a plantearle a la corona una reforma uniformizadora de esta maraña de reinos, provincias, capitanías, territorios audienciales, intendencias, de superintendencias de Hacienda que te platicaba yo hace rato. Y la gran idea es copiar el modelo francés de las intendencias españolas. Y en 1776, esto varía por toda América, pero en 1776, el año en el que se crea el virreinato del Río de la Plata y por supuesto el año arquetípico de la independencia de los Estados Unidos, José de Galvez logra sacar adelante su proyecto de intendencias en Nueva España. Lo que ya no logró sacar adelante Galvez, porque enloqueció ahí en los calores de Sonora, por cierto, lo que ya no logra sacar adelante Galvez es su idea de un quinto virreinato en América, que hubiera estado en Nueva Vizcaya y hubiera sido pues esto que Huntington llamó alguna vez the third country, ¿verdad? El tercer país entre México y los Estados Unidos. Habría tenido por capital a Monterrey o a Chihuahua o a Saltillo, y habría, o a San Antonio de Béjar, probablemente, ¿no? Incluso hasta Santa Fe, vayan ustedes a saber, y habría incluido los territorios de lo que hoy son el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Eso ya no lo pudo sacar adelante Galvez, pero la idea desde el punto de vista administrativo no era nada mala. ¿Cómo pretendías gobernar esos inmensos territorios, despoblados además, en su mayoría, con un virrey que estaba hoy ¿qué? A 10 horas en coche, ¿no? Ahora imagínense a cuánto estaba en el antiguo régimen sin coches y sin aviones, ¿verdad? Bueno, jornadas y jornadas de viaje hasta Monterrey. Ya no digamos
hasta Santa Fe o hasta los límites con Oklahoma, ¿va? Bueno, el caso es que se logran imponer las intendencias, se cuadricula el territorio de la Nueva España. Antes Gálvez había conseguido la expulsión de los jesuitas que exacerbaban mucho el ánimo criollo, el ánimo protopatriótico, protonacionalista, que se dedicaban a la educación de los criollos y que lo hacían en términos ya de un protonacionalismo, que está bien claro en la obra del padre Clavijero, en la historia antigua de México, él mismo un jesuita expulso, que está escribiendo en italiano en Livorno, en el exilio, en fin. El caso es que se cuadriculó el territorio, se pretendió someter a un férreo control desde el centro, logra poner a su hermano y luego a su sobrino Gálvez como virreyes, tanto a don Matías como a don Bernardo, y este férreo control, sin embargo, hace agua por las propias distancias. Entonces, vamos al mapa que van a recibir los padres de la patria y concretamente que va a recibir el Imperio Mexicano cuando obtiene su independencia con la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 a la capital de la Nueva España. ¿Qué es lo que recibe? En el sur de México, en Guatemala y en el centro, Carlos, recibe zona de intendencias. Y aquí están los nombres de las intendencias. Por eso se llaman así los estados y por eso se llaman así dos países. Intendencia de Guatemala, Intendencia de Cartago de Costa Rica, Intendencia de Ciudad Real de Chiapas, Intendencia de San Salvador, Intendencia de Comayagua en Honduras, Intendencia de León de Nicaragua, Intendencia de Mérida de Yucatán, Intendencia de Antequera de Oaxaca, Intendencia de México, enorme intendencia de México que iba del Pacífico al Atlántico, Intendencia de Puebla, Intendencia de Veracruz, ya voy a acabar, Intendencia de Guanajuato, Corregimiento de Querétaro, importante, ahí hay corregidor, y luego corregidora, su esposa, celebérrima, ¿no? No hay intendencia en Querétaro, Intendencia de Guadalajara en Nueva Galicia, Intendencia de Valladolid de Michoacán, Intendencia de Zacatecas, Intendencia de San Luis de Potosí, Intendencia de Arizpe en Sinaloa y en Sonora. Punto. Arriba, las provincias internas. 4 provincias internas de Oriente. El Nuevo Santander o las Tamaulipas. El Nuevo Reino de León. Coahuila y los Texas. 4. 4 en Occidente, o creo que más. Chihuahua, Nuevo Reino de México. Durango, Sonora y Sinaloa, que hacían esta frontera con Arizpe, ¿no? La Baja California y la Alta California. Y el Nuevo Reino de México, que creo que ya lo mencioné, con capital en Chihuahua. Así es que las provincias internas, que eran en realidad comandancias militares, no tenían propiamente régimen intendencial. Y se preguntarán ustedes, oigan, ¿y le obedecían al virrey? Bueno, pues cuando el virrey lograba hacer llegar sus instrucciones, pues sí, probablemente le obedecerían. Pero en la mayor parte de los casos, los comandantes de provincias internas eran poderosísimos. ¿Quiénes? Joaquín de Arredondo, personajes como Joaquín de Arredondo, como García Conde, como el propio Gálvez cuando estuvo por allá en la Florida y en la Luisiana. Pues estos señores, en cierto modo, se mandaban solos, tenían una enorme autoridad. Estaban en otro planeta, alejados territorialmente a distancias tremendas, ¿no? Y esto queda clarísimo en las memorias de muchos norteños ilustres de la época, como el padre Mier ya multicitado o el padre Ramos Arizpe, ¿no? Si venían a México, venían pues a conocer la capital de un reino que no les era estrictamente propio, ¿no? ¿Quién sabe qué hay ahí? ¿Quién sabe qué importancia puede tener? Sus recuerdos son más bien de las guerras contra comanches, contra apaches, contra Sioux, etcétera, ¿no? Un recuerdo sumamente original. Concluyo nada más para decir en dónde estábamos en 1821 y lo que tú señalabas, qué es lo que nos hacía jurídicamente un país, el imperio mexicano, que es la reunión
de la Nueva España, con Nueva Galicia, provincias internas, y Yucatán con el Reino de Guatemala, las 6 intendencias guatemaltecas que se unen originariamente al Imperio Mexicano. Pero en el principio está Cádiz, perdóname el sacrilegio. En 1812, las intendencias borbónicas se convierten en diputaciones provinciales, juntas de vecinos en cada una de las intendencias, se suponía. No fue así porque los españoles nos las negaron, pero en principio, según la Constitución, en cada una de las intendencias de América y de Europa tenía que haber una diputación provincial, una junta de vecinos, como si dijéramos una junta de notables o hasta una legislatura estatal. De hecho, va a evolucionar a convertirse en las legislaturas estatales, y un jefe político superior. Por eso les decía yo que O'Donoghue, cuando viene, restablecía la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1820-21, O'Donoghue no llega en calidad de virrey. Tiene las antiguas facultades de los antiguos virreyes, dice Fernando VII en sus instrucciones, pero viene como jefe político superior. ¿De qué? De la Nueva España. ¿Qué es eso? Y porque ya había cambiado el régimen jurídico por virtud de la Constitución de Cádiz. Había Constitución, se suponía que había Constitución, y había que aplicar esa Constitución. Y según esa Constitución, la Nueva España solamente es la jefatura política superior de México. Bueno, cuando en 1820 se dedican a poner en serio, ahora sí en vigor, la Constitución de Cádiz, y se asigna por fin una diputación provincial y una jefatura política superior a cada intendencia, lo que empieza es a haber un fenómeno de dispersión terrible. Que eso es lo que yo siempre digo. Si no nos hubiéramos independizado como imperio con Iturbide y luego constituido como República Federal con Ramos Arizpe, ahorita tendríamos 5, 6, 12, 17 distintas repúblicas en nuestro territorio. Y para muestra, y ahora sí ya prometo terminar, mi querido Carlos. No, este programa es tuyo. Y para muestra, el botón guatemalteco. Se aplica la Constitución de Cádiz sin tapujos en 1820, se adhieren las diputaciones provinciales guatemaltecas al Plan de Iguala y obtienen su independencia junto con el Imperio Mexicano, y cuando se separan del propio imperio, perdón, de la República Federal, caído el Imperio Mexicano, se constituyen como países independientes. Hay diputación provincial en Guatemala, hoy hay país ahí. Hay diputación provincial en Costa Rica, hoy hay país ahí. Hay diputación provincial en San Salvador, hoy hay país ahí. Hay diputación provincial en León de Nicaragua, hoy hay país ahí. Hay diputación en Comayagua, hoy hay país ahí, que se llama Honduras. Y hay diputación en Ciudad Real de Chiapas, y hoy hay un estado federado. El único que por sus propios deseos se federó con la República Mexicana en Ciudad Real de Chiapas, cuya capital luego pasó a ser Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Bueno. Y ahí te cuento eso de que por su propia voluntad, porque ese será un proceso que habrá que revisar, pero pienso en la República de Yucatán, que verdaderamente se independizó y verdaderamente tuvo su pleno derecho propio como país independiente. Bueno, y Zacatecas y Nueva Galicia, ¿no? Es difícil pensar en algo más mexicano que Jalisco. Bueno, Jalisco en la coyuntura de 1823-24 estuvo a punto de ser un país independiente. De hecho, declaró su independencia. Y entonces hubo que votar a favor de la forma federal de gobierno. Es una genialidad, entre otros, de Ramos Arizpe, de Francisco Salinas, para que se permanecieran Yucatán, Zacatecas y Nueva Galicia, Jalisco, en el territorio mexicano y bajo jurisdicción del nuevo país mexicano. Eso fue lo que no pasó con Guatemala. Y se van. Prácticamente todas las intendencias guatemaltecas, salvo Chiapas, se van de México. En fin, es interesantísimo, y te apuesto que la inmensa mayoría de los mexicanos nunca reparamos en esto, pero no éramos una piña ni un hexágono tipo francés. Somos la unión de muchas pluralidades, y en cierto modo no nos faltó talento para permanecer unidos. Eso es lo que yo quisiera destacar hoy, si me lo permites. Porque de pronto
la historia oficial nos hace caer en la falsa idea de que nuestra historia comienza, como tú bien lo dijiste, con el cura Hidalgo, pero parece que hay mucho más que eso y aspectos muy valiosos como a los que tú te referías al hacer mención de los desarrollos en el campo de la literatura, de la música, de la ciencia política, inclusive. Y hoy en día eso, ¿en qué manera nos define como nación? Y habría que plantearse en qué medida las culturas originarias sobreviven en el México de hoy con su influencia y en qué medida los 300 años de ser parte del Imperio Español sobreviven en lo que es México hoy. Pero parece que por la naturaleza de las preguntas y por el reinado supremo de Cronos, tendremos que dejar estas preguntas para futura ocasión. Por lo que, si tú me lo permites, yo quisiera que al irse aproximando el cierre natural de este programa, nos hicieras el favor de dar un mensaje para el público que semana a semana nos acompaña en este programa, de tal suerte que tu impronta quede en la memoria colectiva de quienes nos escuchan. Pues cómo no, mi querido Carlos, ha sido un placer y un gran honor. Y de lo que decías, yo creo que hay que rescatar muchísimo de lo que se ha hecho en este país en los pasados 500 años, que de ninguna manera debemos condenarlos al bote, al basurero de la historia, y que hay muchísimos remansos, muchos resabios de nuestras grandes culturas precolombinas, pero también de los 300 años novohispanos. Y que, entre otras cosas, afortunadamente, a pesar de la mutilación territorial, primero del sur en 1823, después del norte en 1847-48, a pesar de esas terribles mutilaciones, como diría López Velarde, a pesar de todo eso, hoy por hoy permanecemos unidos gracias a talento que no nos faltó y tenemos que reivindicar las grandes cosas que se han hecho en México. Para muestra un botón, tú has hablado de lo literario, de lo artístico, de lo musical, ese gran siglo de oro de Nueva España que también dibujó Octavio Paz en Las Trampas de la Fe, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, pero yo quisiera simplemente hacerme cargo de aquello que decía el niño Vasconcelos en la escuela de Eagle Pass donde estudiaba y le decía a sus compañeros, sus compañeritos anglosajones que se burlaban de él por ser mexicano. Le decían los mexicanos, Mexicans are semi-civilized people. Yo diría, con el niño Vasconcelos, tuvimos imprenta y universidad 200 años antes que ustedes. Y una y otra vez señalar la maravilla que es ver las grandes ciudades, o cuando pienso en Hermosillo, o cuando pienso en Durango, cuando pienso en Chihuahua, cuando pienso en Monterrey, cuando pienso en lo que se llamó Villaguayo, que es Ciudad Victoria, ¿no? Cuando pienso en Saltillo y digo, estos gigantes construyeron de la nada ciudades en territorio inhóspito, con el peor de los climas imaginables, y pensar que los mexicanos somos unos buenos para nada después de reflexionar en esto, es simple y llanamente creernos las patrañas del tipo Helmut Marko que trae trae a parir al pobre del Checo Pérez en la Fórmula 1, ¿no? Eso se llama racismo, eso se llama xenofobia, pero pues eso se lo dejo a los racistas y a los xenofóbicos. A mí lo que me preocupa mucho, como estoy seguro que a ti también, mi querido Carlos, y a todo tu auditorio de buena voluntad, lo que me preocupa mucho son nuestros complejos históricos, porque no tenemos ninguna razón para tenerlos. Y sin embargo, ahí siguen. Creo que de manera muy clara, Rafael,
has subrayado la importancia que tiene conocer nuestra historia para realmente definir y valorar nuestra propia identidad hoy. Así es que te reitero la invitación, te repito la invitación para que nuevamente te vuelvas a reunir conmigo, a continuar conversando sobre cómo estos 300 años permearon en lo que es México hoy. Así es que agradezco nuevamente la generosidad con la que has tratado estos temas y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que son de su especial interés. Así es que sin más por el momento, agradezco nuevamente a Rafael Estrada Michel su generosidad por haber compartido con nosotros estos micrófonos y espero volver a reunirnos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Carlos. He sido muy feliz y lo seré en el siguiente programa.